Hay historias que comienzan con un simple mensaje de celular, una invitación aparentemente inocente, una conversación que parece abrir la puerta a una reconciliación, pero a veces detrás de ese mensaje no hay segundas oportunidades, hay una trampa. Esta es la historia de un adolescente de 17 años que creyó que iba a encontrarse con su exnovio para hablar y terminó cayendo en una emboscada que, según la policía, había sido preparada con anticipación, un caso que conmocionó a Brasil. Todo comenzó el 31 de enero. Ese día la adolescente recibió un mensaje de su exnovio, un joven de su misma edad con quien había tenido una relación sentimental tiempo atrás. No era un desconocido, se conocían del colegio, compartían círculos sociales y habían mantenido contacto incluso después de terminar. El mensaje parecía sencillo, quería verla, le propuso encontrarse en un apartamento ubicado en Copacabana, uno de los barrios más conocidos de Río de Janeiro. Pero en medio de la conversación, el joven hizo una pregunta curiosa. Le preguntó si podía llevar a alguna amiga. La adolescente respondió que intentaría invitar a alguien, pero no lo consiguió. Finalmente decidió ir sola. Para ella se trataba de una conversación pendiente, quizás una reconciliación, quizás solo cerrar un capítulo. Lo que no sabía era que mientras hablaban por teléfono, en ese apartamento ya habían varias personas esperando. Las cámaras de seguridad del edificio registraron algo que después sería clave para la investigación. En las imágenes se observa cómo varios jóvenes llegan al apartamento antes que la víctima. No se trataba de una reunión improvisada. Según la policía, al menos 4 jóvenes de entre 18 y 19 años ya se encontraban dentro del lugar antes de que la adolescente llegara. Minutos después aparece ella acompañada por su exnovio. 5 personas en total estaban involucradas en lo que ocurriría dentro de ese apartamento, pero solo una de ellas había hablado con ella. Solo una había ganado su confianza. Según la declaración que la adolescente entregó posteriormente a la policía, al inicio ella se encontraba sola en la habitación con su exnovio. En ese momento creyó que estaban solos, pero la situación cambió rápidamente. De acuerdo con la investigación, los otros 4 jóvenes entraron a la habitación. La adolescente relató que intentó salir del lugar, pero no se lo permitieron. Durante aproximadamente 1 hora y media, permaneció dentro de ese cuarto en una situación de violencia física y psicológica que las autoridades describieron como una agresión colectiva. Cuando finalmente logró salir del apartamento, estaba profundamente afectada. Las cámaras de seguridad también registraron ese momento. Minutos después, el grupo abandonó el lugar. Tras lo ocurrido, la adolescente regresó a su casa y contó lo sucedido a su familia. Fue su madre quien decidió actuar de inmediato. En su testimonio relató que cuando le preguntó a su hija si tenía heridas, la joven levantó su vestido y le mostró marcas visibles en su cuerpo. Cuando me encontré con ella, la primera pregunta que le hice fue: ¿te dejaron alguna marca? Fue entonces cuando levantó el vestido más o menos hasta donde no podía más. En ese momento me desesperé, agarré los documentos y le dije: vámonos a la comisaría. La adolescente fue trasladada al Instituto Médico Legal de Río de Janeiro para realizar los exámenes correspondientes. El informe forense detectó lesiones compatibles con violencia física y sexual. Para los investigadores, estas pruebas, sumadas al testimonio de la víctima y a las grabaciones de las cámaras de seguridad, fueron determinantes para solicitar órdenes de captura contra los sospechosos. La justicia brasileña imputó a los 4 adultos por delito de violación colectiva agravada, debido a que la víctima era menor de edad. También fueron acusados de privación ilegal de la libertad. El adolescente señalado como quien organizó el encuentro enfrenta un proceso dentro del sistema
sistema de justicia juvenil. Los 4 jóvenes mayores de edad señalados en el caso son Bruno Felipe dos Santos Alegrete, de 18 años, Víctor Hugo Oliveira, de 18 años, Mateus, de 19 años, Gabriel Berto, de 19 años. Uno de ellos tenía contrato como jugador de fútbol en un club local. Otro era hijo de un funcionario del gobierno del estado de Río de Janeiro, lo que generó una fuerte polémica cuando el caso salió a la luz. Tras conocerse la acusación contra su hijo, el funcionario fue apartado de su cargo. Cuando la policía intentó detenerlos inicialmente, varios de los jóvenes ya no estaban en sus casas. Las órdenes de captura fueron emitidas semanas después del crimen. Con el paso de los días, algunos de los sospechosos decidieron entregarse voluntariamente en distintas comisarías de la ciudad. Las imágenes de sus llegadas fueron transmitidas por medios brasileños, mientras grupos de personas se concentraban a las afueras exigiendo justicia. Otro elemento que llamó la atención fue que la víctima y algunos de los acusados estudiaban en el mismo colegio, el tradicional Colegio Pedro II. Se trata de una de las instituciones educativas más antiguas y prestigiosas de Brasil. Más allá del proceso judicial, el impacto emocional sobre la víctima ha sido profundo. Según su familia, después del ataque, la adolescente llegó a sentirse culpable por lo ocurrido. Incluso expresó temor de ser señalada por otras personas. Justo después de lo ocurrido, ella se sentía muy culpable y decía que quería quitarse la vida. Por vergüenza, porque pensaba que donde quiera que fuera, todos la señalarían como violada y como culpable. Ahora está logrando comprender que no tiene la culpa, que no está sola, que importa y que su nombre es muy valioso. Este caso no solo habla de un crimen, habla de confianza traicionada, de una invitación que escondía una emboscada, de un adolescente que creyó que iba a encontrarse con alguien que conocía y terminó enfrentando una de las experiencias más difíciles de su vida. Solo quiero que paguen, porque no pueden haber más víctimas.